Mariela Longhi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen día, Mariela. ¿Cómo están? Bien, bien, todo bien. Acá estamos, tomando unos mates. Tomando mates. ¿Y también te acompaña Jessica? ¿Hablo con las dos? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, perfecto. A ver, le agradecí recién a Juan porque le dije te robé a sus invitados, porque los vi el jueves pasado en el programa de Juan y realmente me interesó lo que dijeron. ¿Me podés dar la introducción que hicieron más o menos como para interiorizarnos nosotros también sobre el tema? Sí, lo que nosotros primero comentamos, porque obviamente no somos personas conocidas, no formamos parte de ninguna asociación ni de ningún partido político, entonces nos parecía correcto primero agradecerle a Juan, lo mismo te agradecemos a vos por el espacio, y bueno, para que la gente sepa cuál fue el recorrido que nosotros hicimos, ¿no? Esa fue la introducción que hicimos. Nosotros, en primer lugar, tomamos conocimiento de esta situación, de que iban a instalar la termoeléctrica acá en Bransen, que eso podía tener algún impacto ambiental, y lo que hicimos fue ir a tratar de conseguir información. Lo primero que hicimos fue ir a el Molino Cultural, que ahí un grupo de ambientalistas, que nosotros no conocíamos para nada, simplemente nos llegó el panfleto de que iban a estar ahí explicando toda la cuestión del expediente de la termoeléctrica, y nos presentamos ahí nosotros para poder tomar conocimiento de tener el primer acercamiento que tuvimos al tema fue ahí en el Molino Cultural con un grupo de ambientalistas que dieron una charla. Quedamos bastante preocupadas después de ese encuentro, y lo que hicimos fue contactarnos con ellos para pedirles el expediente. Voy a sacar el altavoz porque me escucho. Perdón, Haga, tranquila. Entonces era muy incómodo hablar así. Escuchaba el eco mío. Bueno, y ahora te escucho mejor. Ah, bueno, bárbaro. Nosotros lo que hicimos fue pedirles el expediente para poder leerlo nosotras. Karina, que es una de nosotras tres, de las tres que estuvimos en el cumpleaños, en el evento en el programa de Juan Franco, sabe bastante de biología porque ella es veterinaria, entonces, bueno, junto a ella analizamos un poco el expediente. Ese expediente nos dejó sumamente preocupados porque contenía datos que eran, el tema del consumo del agua, de la contaminación atmosférica, datos que realmente eran muy preocupantes. Entonces, como sabemos que hay gente que está a favor de esta termoeléctrica, decidimos ir a contactar a alguien que esté a favor de la termoeléctrica para que nos dé el lado B de esto, ¿no? Porque realmente no nos entraba en la cabeza cómo alguien podría llegar a querer instalar esa termoeléctrica rodeada de barrios, entonces pedimos una reunión con una concejal de nuestro barrio, que es la concejal Rosales, y fuimos al Consejo Deliberante. Ella ahí en el Consejo Deliberante nos dio su punto de vista, que tenía que ver con el empleo que ellos iban a dar, el supuesto empleo, y nos hablaba de un principio de solidaridad nacional. Nos decía que si bien la energía no era para Bransen, teníamos que ser solidarios porque, de algún lado venía nuestra energía. Realmente ese argumento de solidaridad nacional a nosotros no nos convenció, no nos pareció que bajo ese concepto nosotros tendríamos que aceptar una termoeléctrica acá. Y después nos hablaban de números que no estaban en el expediente. Particularmente nos decían que la empresa les había dicho que iban a utilizar, creo que 250.000 litros de agua por día y no 7 millones. Datos así, y no tenían un sustento documentado, ¿no? No estaba documentado eso que ellos nos decían. De hecho, insistí varias veces en, pero ¿dónde consta esto? Porque si no, dejen de repetir algo que la empresa les dijo que no está documentado, porque realmente es poco serio, ¿no? Lo que está documentado son 7 millones de litros de agua por día, entre otras cuestiones más. Entonces, ahí tuvimos algún intercambio. Mariela quiso hablar de estas ordenanzas, que después pudimos finalmente hablar en el programa de Juan Franco, que para nosotras eran sumamente importantes, y ellos realmente no, este señor Ríos, que era secretario de gobierno, que estaba también ahí en la reunión, se fue al grito de mandámelas por WhatsApp. O sea, ese fue un poco nefasto, fue como terminó nuestra conversación con el señor Ríos, porque no nos dejó hablar de estas ordenanzas, que gracias a Dios pudimos mencionarlas en el programa de Juan Franco, ¿no?
Entonces, bueno, ahí fue ese fue el recorrido que nosotros hicimos. No, pero quiero hacer hincapié en cuanto a esas ordenanzas. Vuelvo a insistir en el tema, porque en la presentación que Vecinos por un Bransen Ecológico hizo a la provincia de Buenos Aires, está basado en la importancia que tiene pasar por arriba esas dos ordenanzas, precisamente. Exactamente. ¿Qué tal, Mariela, ahora, Porque nos pasamos el teléfono. Bueno, gracias Juan por esa oportunidad del otro día. Te volvemos a agradecer. Por favor, nada que agradecer. Bueno, claro, nosotros no descubrimos nada, o sea, en realidad nos pusimos, como vos decís, Julio, a leer esa nota que presentaron los ambientalistas con el patrocinio de un abogado ambientalista. Entonces nos pusimos a ver toda la normativa que en esa nota se mencionaba. Uh-huh. Entonces, lo único que hicimos es leer esa normativa, no es que descubrimos estas ordenanzas. Esto está bueno para no arrogarnos el descubrimiento de esas ordenanzas. Los ambientalistas, con la ayuda de este abogado especialista, fueron los que mencionaron. Y estas dos ordenanzas a mí me parece importante primero hablar a qué responden. A un principio que se llama el principio precautorio en materia de derecho ambiental. ¿Y qué quiere decir este principio precautorio? Que cuando hay duda que una determinada actividad puede generar un daño ambiental grave, hay que frenar la actividad. Ese principio precautorio está tanto en la Ley Nacional de Medio Ambiente como en la Ley Provincial de Medio Ambiente. Y estas dos ordenanzas, la 1236 y la 1237, no hacen más que responder a ese principio precautorio. ¿Por qué? Porque la 1237 que mencionábamos en el programa de Juan, declara al municipio, estas son del 2007, declara al municipio de Bransen como ambiental, ecológicamente sustentable y saludable. Uh-huh. Esto es una declaración que implica que que no vamos a desarrollarnos, que no vamos a crecer, no, pero que el desarrollo tiene que ser ecodesarrollo, sustentable. Entonces, eso es incompatible con la instalación de una termoeléctrica que es de categoría 3, altamente contaminante. Uh-huh. Y el artículo 2 de esta 1237 es muy importante porque ¿qué nos dice? Nos dice que si una determinada actividad presume ser la causa de un daño ambiental grave o que socave los recursos naturales, está prohibida. O sea, no da lugar a dudas, está prohibida. Entonces, tenemos dudas y nos parece que en esto hay confuso generalizado. Porque nosotros, como muchísimos vecinos de todos los barrios, nosotros somos de Bosquecitos, pero integramos, hay gente de Las Acacias, de Gómez, ¿no? En el foro que se armó, ambientalistas, no ambientalistas, de cualquier ideología política, incluso los mismos oficialistas que sostienen este proyecto, todos tienen dudas. Nadie puede afirmar que no va a haber daño ambiental. Y la duda implica que potencialmente puede existir un daño ambiental y entonces por esta ordenanza está prohibida. ¿Y cuáles son los elementos o los fundamentos de esas dudas? Vamos a hablar para no quedarnos en lo teórico. Primero, un dato objetivo. La termoeléctrica es categoría 3 dentro de lo que es la 11459. Sí. Hay categoría 1, categoría 2, categoría 3. 3 es la peor, altamente contaminante. Ya ese dato la hace potencialmente factible de generar un daño ambiental. Segundo, tenemos en esta reunión que mencionaba Jessica, que tuvimos en el Consejo Deliberante con una vecina que es concejal, sí, y con el secretario de Gobierno, es decir, estaba presente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Uh-huh. Y nosotros le preguntamos, ¿ustedes no tienen dudas del expediente? Y el secretario de Gobierno, expresamente, habíamos 11 vecinos de Bosquecitos, nos dice, sí, el expediente tiene inconsistencias. Entonces le preguntamos, ¿cuáles son esas inconsistencias? Y el tema de la salinidad del agua. ¿Y qué hicieron? Bueno, consultamos a la autoridad del agua y les dio la devolución, no. Entonces, a ver, los propios quienes apoyan este proyecto también tienen dudas. Entonces, nos parece que no es cuestión de,
lo que se vota el lunes es la desafectación de una zona rural para poder, que después vamos a ver ese proyecto de ordenanza si hay tiempo, para desafectar esa zona y darle el uso específico industrial a estas empresas. No se puede opinar estoy a favor o estoy en contra. La ordenanza exige no permitirla. Ahora, te hago una pregunta. Es el primer eslabón para la instalación de la empresa. Mariela, te hago una pregunta para saber nada más. No tiene nada que ver con el tema en sí, pero ¿en calidad de qué ustedes pidieron una audiencia y se la dieron? No, yo te digo cómo vino eso. En realidad no pedimos una audiencia. La concejal es una vecina. Te pregunto esto porque ustedes dijeron y siguen insistiendo que no tienen nada que ver ni con Vecinos por un Bransen Ecológico ni con el otro grupo de vecinos, que son simplemente habitantes de los bosquecitos y de las acacias. Mira, si querés te explico cómo fue que se dio esa reunión. Nosotros lo que... Para que termino. Sí, en realidad esa reunión, o sea, es una vecina del barrio, ¿está? Sí. Le mandé un WhatsApp a ver si era posible hablar con ella. Sí. ¿Está? Le mandé un WhatsApp como vecino. Ella me dijo, no hay ningún problema, pero prefiero que sea en el Consejo Deliberante. Ah, perfecto, está bien. Entonces, ahí ella entendió que estaba bueno que miembros de la unión vecinal, porque en Bosquecitos hay una unión vecinal, entonces convocó a miembros de la comisión directiva de la unión vecinal para que se sumen a esa reunión, pero nos convocó en el Consejo Deliberante. Cuando llegamos al Consejo Deliberante, que fue un sábado a la tarde, además de estar la concejal, estaba el secretario de Gobierno, Gustavo Rivas. Está. Bueno, ahora, me decías, quedaron más preocupados que cuando entraron. Claro, quedamos más preocupados que cuando entramos porque no nos dejaron expresar el detalle de estas ordenanzas, ¿no es cierto? O sea, ellos entienden que no se incumplen, alegan haberlas leído, pero la verdad que no da para otra interpretación. O sea, cuando yo decía de las dudas que te decía, ¿no? Las dudas que todos los tenemos, aún los que apoyan la instalación de la termoeléctrica tiene dudas de que puede haber un daño ambiental. Entonces, está prohibida por esa ordenanza. Por esa ordenanza. Yo me refería. Yo hablo de la parte cronológica porque los concejales me tienen acostumbrado, y además con razón, que te dicen que una ordenanza se suplanta con otra ordenanza. Es decir, que una ordenanza puede cambiarse. Sí. Los diputados, los senadores me cuentan siempre y te cuentan siempre que una ley se reemplaza por otra ley. Y esto es así de cierto, no hay por qué no negar que es cierto. Lo que me pregunto es cómo, si la ordenanza sigue vigente, el cambio de uso de suelo se puede hacer posible. Si no es primero, en todo caso, tener que tratar esas dos ordenanzas para que después se pueda realizar el cambio de uso de suelo, porque si no, no me explico cómo el cambio de uso de suelo puede ser antes que modificar esta casi prohibición, porque la verdad que yo tengo acá las ordenanzas, y la 1237, cuando habla de la sustentabilidad y la defensa ambiental, se refiere hasta inclusive con cosas que tienen que ver con la Constitución Nacional, la misma ordenanza. Así que es muy fuerte, sí, como estás diciendo vos. Sí. Perdón, Julio, que te interrumpí. No, dale. Sí, dale. Exactamente. Menciona la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, los artículos 28 y 41 que apuntan precisamente a la categoría constitucional de lo que es la protección del medio ambiente. Lo que vos decís es muy interesante porque, a ver, en materia de derecho ambiental, así como está el principio precautorio, está el principio de no regresión. ¿Y qué quiere decir esto? Que una vez que tenemos normativa, sea municipal, provincial y nacional, que favorezca el cuidado del medio ambiente, no se puede derogar, no podemos ir para atrás. Entonces, no podría el Consejo Deliberante, antes de aprobar la desafectación del suelo, derogar esas ordenanzas, porque eso sería inconstitucional, ¿está? Entonces, no hay forma, hay que cumplirlas. Por eso apuntamos a que en realidad,
para hacer un ejercicio regular de la función pública como concejales, todos deberían probar la no desafectación, porque si no, están incumpliendo las dos, la 1237 y la 1236. La 1236 también es muy interesante porque establece que el agua es prioritario en cuanto a la calidad y a la cantidad de la misma, y no se puede deteriorar, no se puede enajenar, y hay un párrafo muy interesante que dice que nada ni nadie puede hacer primar un emprendimiento económico por sobre la conservación del agua. Hablando de los humedales. Hablando de los humedales, pero se menciona el arroyo San Luis, que es el que cruza precisamente nuestro barrio, que es a donde se va a derramar el agua, contaminada con salinidad, reconocida por el propio secretario de Gobierno. Mariela y Jessica, les agradezco mucho. Perdón, Juanchi tiene una pregunta para hacerle. Sí, le pregunto a Juanchi y me dice que sí. Perdón, Julio, perdón. Señora Mariela, señora Jessica, mi pregunta es lo siguiente. Ante este daño ambiental que ustedes aducen y que lo llevan a cabo, las termoeléctricas en la zona nuestra no se podrían poner en ningún lado, ¿verdad? Exactamente. Bien. Porque es una empresa de categoría 3 altamente contaminante. Bien. Y no es ecodesarrollo como ordenan las ordenanzas. Bien. Ahora, yo digo, a los vecinos de las acacias, que ustedes obviamente protegen y está, ¿cómo permitieron que una fábrica de Nosotros leche... no somos ambientalistas, Perdón, bueno, está bien, no importa, pero yo digo, por ejemplo, los vecinos de las acacias sufren olores muy oseabundos, y me consta porque voy a buscar gente, de una fábrica de leche que la tienen muy cerquita de ahí, y también de esta empresa Buquebus, que también está muy cerca de ahí, y que las aguas se están contaminando. ¿Cómo no actuaron sobre estas empresas, o llevaron a cabo, o defendieron a los vecinos que también están enojados por esos olores que aparecen de ese lado y que es un daño ambiental terrible? Mira, yo te vuelvo a aclarar nuestra situación. Nosotros no somos ambientalistas, somos vecinos de un barrio que hace muy poquito tiempo nos enteramos de esta barbaridad, y nos estamos ocupando de esto porque nos afecta, como nos ocupamos de Hugo Gran, que lo tenemos cerca. Pero los vecinos de esta zona, en función de esta normativa, tendrían todo el derecho a cuestionarla, como estamos tratando de cuestionar esto. ¿Por qué ponemos todas las fichas acá? Porque es el primer eslabón. O sea, a partir de la desafectación de la zona rural, en esto sí nos queremos permitir una aclaración, porque nos preocupa muchísimo el proyecto de ordenanza de la Comisión de Reglamento, Digesto, Salud, Acción Social y Medio Ambiente, que esto es muy llamativo, ¿no? Que es lo que se va a votar en la sesión del lunes. Lo que dice ahí es que van a desafectar 250 hectáreas. O sea, la desafectación de las 250 hectáreas como zona rural implica que hoy va a ser la termoeléctrica, pero el resto de las 200 hectáreas que quedan, porque supuestamente esta termoeléctrica va a ocupar solo 50 hectáreas, el resto también se puede afectar por una decisión del Consejo Deliberante como uso específico para otras industrias de tercera categoría. Entonces, lo que van a votar los concejales no es solamente el lunes el uso específico de las 50 hectáreas para la termoeléctrica, sino la desafectación de zona rural del resto de las 250 hectáreas. Y esto es la repetición de lo que pasó en Pilar. Es idéntico, porque Power, que es la empresa que ahora es una de las termoeléctricas que se va a instalar, es la misma empresa que Araucaria. En el expediente está. Cambió de nombre por una cuestión comercial. ¿Y por qué? Porque en Pilar hicieron lo mismo. El Consejo Deliberante de Pilar desafectó una zona rural para que la termoeléctrica se pudiera instalar. Y allí, asociaciones ambientalistas iniciaron una demanda colectiva en Justicia Federal, porque esto, como es un recurso ambiental interjurisdiccional, tiene que ir a Justicia Federal, y en las tres instancias, primera, segunda y tercera instancia, hasta la Corte, suspendieron la actividad de Araucaria, hoy Power. ¿Por qué?
por el principio precautorio, porque potencialmente está comprobado que puede dañar. Ahí estaba comprobado que usaba 5 millones de litros de agua diarios, que incidía en la salinidad en el agua potable y que los vecinos podían afectar su salud, porque la mayoría tiene agua por perforaciones como acá. Pero doctora, las empresas que yo le nombré recién también contaminan el agua y nadie hizo nada y hace nada. Pero nosotros no somos responsables porque somos vecinos de un barrio y estamos con esto. En el barrio de las Acacias le está perjudicando al barrio de las Acacias, está perjudicando. Perdón, acá está bien, entonces los vecinos de las Acacias se tienen que, porque somos vecinos, no somos ambientalistas, pero acá lo importante, luchemos por todo, o sea, como vecinos, porque ¿qué pasa? Quedamos en la queja y tenemos que hacer. ¿Por qué ahora estamos con esto? Porque en lo personal no somos ni peronistas, ni radicales, ni de la Libertad Avanza, somos vecinos preocupados por cuidar el medio ambiente. Y en esto tenemos que estar unidos porque nos afecta a todos. Y el lunes es fundamental porque es el primer eslabón para la instalación. Las otras ya están instaladas, Obobrán la tenemos instaladas. Acá es el primer eslabón. Pero son los que contaminan también. Lo de Pilar. ¿Cómo? Son los que contaminan también, porque no es que contamina a futuro. Los que están, hay que trabajar para que, se haga algo, porque están contaminando. Exactamente, que hay que trabajar. La diferencia es que eso ya es más difícil porque ya está. Esto todavía está en el poder del municipio, todavía está en el poder de los concejales revertir esta situación. Y lo que tienen que hacer es cumplir la normativa, porque si no la incumplen, son susceptibles de sanciones por la ley orgánica municipal como concejales y además son pasibles de una denuncia penal por el ejercicio ilegal de sus funciones, 248 del Código Penal. ¿Tá? Entonces, hay vías judiciales que también tenemos, se podrían, ¿no? Más allá de que los ambientalistas tienen su abogado y una determinada estrategia, hay dos vías fundamentales. Córtenme si me estoy excediendo, por favor, porque sí, ya tenemos que ir redondeando, por favor, sí. Bien. ¿Quieren que les diga esto último, de las vías posibles judiciales o quieren alguna otra inquietud? No, dale. Bueno, nosotros creemos que hay dos vías posibles, o sea, tenemos mucha fe que los señores concejales van a cumplir con la normativa. Le ponemos toda la ficha y apuntamos a eso. Pero si no fuera así, entendemos humildemente, porque no somos ambientalistas ni especialistas en derecho administrativo, pero hemos leído que, viendo el caso de Pilar, las vías serían dos, Una, contra las empresas, teniendo el antecedente de Pilar, justicia federal, demanda colectiva por daño ambiental y cautelar para la suspensión de las actividades, que eso en Pilar resultó en las 3 instancias. Y por el otro lado, por la vía contenciosa administrativa, si aprueban ese, y acá me permito una expresión mamarracho de ordenanza, no es muy elegante, pero me lo permito expresar, si llegaran a aprobar ese mamarracho de ordenanza de desafectación de 250 hectáreas en la ruta 2, kilómetro 49, se puede promover judicialmente en lo contencioso la nulidad de esa ordenanza por incumplir estas dos, la 1236, la 1237 y la 736, que está muy buena también, que me mencionó un ambientalista en el día de ayer, promover la nulidad en lo contencioso administrativo. La nulidad de la ordenanza, con lo cual cae la posibilidad de desafectación. Yo creo, ¿con quién estoy hablando ahora? Con Karina. Mariela. Con Mariela. Mariela, estoy casi convencido que esto va a terminar donde vos decís si se llega a aprobar, porque ahora voy a leer un mensaje que me envía Gustavo Ríos, precisamente hablando de esas dos ordenanzas y de este tema. Así que me da la sensación de que hay un cuestionamiento de ambos lados. Te agradezco mucho, y le agradezco mucho también a Jessica que se hayan prestado para esta charla y para este debate. No, gracias a ustedes. Ojalá, según mi punto de vista, ojalá no se instale esa termoeléctrica en el lugar, porque me parece que te escuché decir algo el jueves y coincido con vos. El costo-beneficio. Es mucho riesgo para poco beneficio. Absolutamente. Exactamente, lo decía Karina, que hoy no pudo acompañarnos, pero coincidimos las tres en eso.
Y dentro de todo esto, yo lo que rescato, Julio y Mariela, es la participación de vecinos que indistintamente a partidarios, sin militar en una organización u otra, se preocuparon por el tema. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias, Jessica. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, muy bien.